Ildefonso Murguía, un orureño, orgullo en la historia boliviana. La Guerra del Pacífico, provocada por la ambición chilena a Bolivia y Perú, fue la que dejó la herida más profunda en nuestra historia. Bolivia perdió entonces su litoral, condenada a ser desde esa época un país mediterráneo. El 26 de mayo de 1880 se sucedió la Batalla del Alto de la Alianza. El legendario Batallón de los Colorados escribió una página gloriosa en la historia. Su comandante, el coronel Ildefonso Murguía Anse, fue el líder incondicional que los guió a la victoria. Si Avaroa es el héroe de Calama, Murguía indiscutiblemente es el héroe de la Batalla del Alto de la Alianza. No diremos que el general Campero, el general Pérez y el ilustre Camacho no hayan tenido una significativa participación en aquella jornada y que sus nombres no estén igualmente vinculados a la gloria. Pero el que ha demostrado en su más alta expresión el valor, el empuje y coraje boliviano fue el coronel Ildefonso Murguía. Ildefonso Murguía nació en Oruro el 23 de enero de 1838. Creció en este pueblo, en el yermo arenal de la ciudad del Pagador, entre el viento y paja brava de este noble terruño. En su juventud se dedicó a la explotación de minas, pero luego siguió a los jóvenes entusiastas que formaron las tropas de la Revolución del 8 de septiembre de 1857. En los combates sacaron triunfante a José María Linares, quien en digno reconocimiento de Murguía lo ascendió a capitán. En el ejército siempre se distinguió por su gran valentía, su decisión y su gran visión militar. En la campaña del Pacífico comandó el Batallón Colorados de Bolivia, legendaria unidad militar, orgullo del ejército boliviano. Murguía en principio no fue bien recibido por los hombres del batallón, puesto que su anterior comandante, Hilario Daza, tenía aún su confianza, donde era considerado una especie de ídolo. Recio de carácter, el coronel Ildefonso Murguía proclamó un nuevo orden en esta unidad militar. El 26 de mayo de 1880 marca la historia, no como la victoria de una nación sobre otra, sino como la victoria del heroísmo boliviano contra la superioridad del número de la cantidad de cañones y elementos bélicos del ejército chileno. El batallón Colorados, que estaba en el ala derecha, fue pedido por Camacho para defender el ala izquierda que flaqueaba. Murguía ordenó el ataque. Ni una avalancha que se precipita de la alta montaña no habría tenido efecto mayor que la arremetida de aquellos inmortales granaderos sobre líneas chilenas. El coronel Murguía tuvo una victoria, pues había derrotado al regimiento Buin, primero en la línea del ejército chileno, Batallón Esmeralda, al Navales y al Valparaíso. Enseguida a la caballería chilena, tomando luego 6 cañones e innumerables fusiles.
si hubiese contado con un competente auxilio que no llegó, habría ocasionado innegablemente el desbando general del enemigo. Los 580 colorados quedaron reducidos a 75. Aquel puñado de héroes sucumbió deshecho por la infernal metralla de la artillería chilena. Murguía salvó el honor militar. Fue el verdadero paladín del campo de la Alianza. Bolivia debe a Murguía un homenaje de gratitud que perpetúe su memoria. Mermados en número, malheridos y sin municiones, el batallón de los Colorados emprendió el retorno a casa. Una vez que hubieron llegado a Bolivia los sobrevivientes, en número de 20, lógicamente se presentaron ante el comando del ejército y ante el presidente Narciso Campero, con el propósito de reorganizar este cuerpo de élite que tenía el entonces ejército boliviano. Lamentablemente Campero no tenía el interés de reorganizar este batallón, de ninguna manera. Lo que le importaba a él era afirmarse en el gobierno. Por ello es que pasado un mes y tanto, casi mes y medio, el coronel Murguía, nuevamente ya repuesto de su herida, llega a Bolivia y presenta, como era normal y era del reglamento, el parte de lo sucedido en la batalla del 26 de mayo de 1880, en ese lugar que se había conocido y que Campero lo bautizó como el Campo de la Alianza. Explicó allí todo lo sucedido y esperó órdenes para nuevamente reorganizar el batallón Colorados. Batalla del Alto de la Alianza. Parte sobre la actuación de los Colorados de Bolivia. Cumplo, pues, con un sagrado deber de militar y de subordinado. Confío ampliamente que el Supremo Gobierno recibirá con agrado el presente parte de las verdaderas evoluciones de mi división y de algunos incidentes que son del decoro del ejército, al cual tengo el honor de pertenecer. Poner en conocimiento de usted y a su vez del noble general presidente. Rayaba la aurora del 26 de mayo y muy pronto a las 7 de la mañana se dejó oír en todas nuestras filas el toque de generala y a continuación el estampido de la artillería enemiga, que hacía fuego desde una distancia inmensa. Aquel marcial toque y esas detonaciones que anunciaban la deseada hora del esperado combate fueron saludados con inexplicable entusiasmo y conmovedores cuando repetidos vivas a la Alianza y al ejército. Mi división marchó en esa majestuosa actitud, al punto que de antemano se le designara por el supremo director de la guerra. La orden de avance se cumplió pasando sobre cadáveres, cuya vista inflamaba el ardor patriótico de nuestros soldados. El combate se realizó allí con tal ímpetu y bravura que a los 17 minutos del mortífero fuego quedó en ese punto restablecida la línea. Los batallones enemigos Esmeralda, Santiago y Navales, que habían avanzado hasta muy cerca del campamento, ocupado antes por la división del ala izquierda nuestra y formada del Sucre número 2, Tarija número 7 y Viedma número 5. Aquellos batallones enemigos tuvieron que cedernos el terreno, huyendo en vergonzosa fuga y puestos en derrota por los bravos del 1 de Bolivia. El compacto y nutrido fuego que estos recibían no logró atemorizarlos, ni fue parte alguna para que con homérico esfuerzo arrebataran al enemigo sus piezas de cañón, con los cuales no hacía mucho utilizaban a nuestros compañeros, pretendiendo flanquearlos por completo. No habiéndome visto con ninguno de los subordinados, a quienes ordené la reorganización de la tropa, y con jefe alguno del ejército aliado, ni del enemigo en Tacna, ni pudiendo por estas razones, sino dar, como es mi deber, exacta cuenta de todos los muertos, heridos y faltos de la división, que fue a mi cargo.
el Alto de la Alianza remitirá oportunamente y con los seguros informes posibles la relación respectiva, sirviéndose, mientras tanto, poner el presente parte en el supremo conocimiento del excelentísimo señor presidente. Lamentablemente, pese a sus esfuerzos, Murguía no recibió la orden de reorganizar el batallón, informado que sus soldados fueron destinados a distintos batallones. Le prometieron que sí se iba a hacer cargo él de reorganizar ese glorioso batallón, pero habiéndole dado una orden, se la quitaron de inmediato y la transfirieron a otro militar y lo dejaron al coronel Murguía con la misión de reorganizar la segunda campaña del Pacífico, que debía resguardar la frontera de lo que en este momento para nosotros significa todo el occidente de Oruro. Y lo trajeron por acá, lo llevaron a Zabaya, lo mantuvieron durante algún tiempo por todo ese sector de la frontera de Oruro con Chile. Pero esa no era la situación con la que se iba a reorganizar el batallón Colorados. Por eso es que ante los reclamos permanentes del coronel Murguía, deciden más bien quitarle de todo mando y llevarlo como vocal del Tribunal de Justicia Militar. Y allí lo mantienen unas veces como presidente y otras como vocal. Lamentablemente, esa no era la forma como Ildefonso Murguía creía que debía servir a su patria. Y hay un momento en que ante tanto reclamo, el gobierno de Narciso Campero decide quitarle absolutamente toda representación en el ejército y deciden por jubilar. Murguía fue jubilado prematuramente, destituido de toda actividad militar. Sin embargo, a pesar de su situación, intentó reivindicar los derechos de sus camaradas sobrevivientes. Entonces, esta es una situación en la que el coronel Murguía encuentra que hay una ingratitud fuerte con él y se entera para el próximo año, para 1881 en este caso, el 26 de mayo, se entera que sus subordinados, los 20 sobrevivientes, están en el cuartel Sucre, en la ciudad de Sucre. Y solicitan los subordinados que se los trate como a efectivos del ejército boliviano, porque no tenían paga, no tenían ropa, no tenían comandante, no tenían batallón, no tenían nada. Y en esta circunstancia, el coronel Murguía viaja hasta Sucre a reunirse con sus subordinados y conoce allí de manera objetiva la situación desastrosa, la situación de abandono y la situación realmente de ingratitud con la que se había manejado la suerte de estos sobrevivientes, que no era diferente a la de su comandante. Y se le quejan allí. Dice la crónica que se abrazan al coronel Murguía, lo abrazan, lo reconocen como a su jefe, lloran con él la suerte ingrata que la patria les está entregando como pago por su sacrificio. Sin embargo, el coronel Murguía no puede hacer nada. Les pide a sus subordinados que actúen con muchísima calma, que él ha de interceder de alguna manera para que les paguen el prediario que les deben, de tal forma que puedan ellos, si no es festejar, sí reconocerse uno a otro en el sacrificio que los ha unido un año antes en la batalla del Alto de la Alianza. Lamentablemente no se consigue mucho, las promesas son solo promesas, y al caer la tarde el coronel Murguía se retira y deja a sus subordinados esperando que les cumplan lo prometido, pagarles su prediario y entregarles algo de beber con que mitigar toda la ingratitud con la que un año habían estado deambulando de cuartel en cuartel. Y en esta circunstancia, los sobrevivientes reaccionan al no recibir ni la paga, ni recibir absolutamente nada. Reaccionan, entran por la fuerza a la caja y lo intiman al cajero a que les dé dinero, a que les paguen,
pero no había plata, no había dinero. Y en esa circunstancia los soldados, estos sobrevivientes, hacen un reclamo airado y fuerte. Por ello es que, significando esta actitud de insubordinación, de amotinamiento, salen a la calle a buscar algo con que curar sus heridas morales y con que apaciguar su cólera. Y en esa circunstancia determina el comando del batallón Sucre que, por orden del entonces presidente Narciso Campero, debían apresar a los amotinados e instaurarles un juicio y un consejo de guerra. Acusados de amotinamiento, el sargento Anselmo Giraldes, sargento Francisco Miranda, sargento Jerónimo Sánchez, sargento Francisco Calderón, sargento Francisco García, cabo Clemente Rojas, cabo Benito Solís y el soldado Hipólito Miranda fueron condenados a muerte, declarados culpables por el Consejo de Guerra. Muchas instituciones de la ciudad de Sucre, muchas, entre ellas las organizaciones de damas chuquisaqueñas, interceden para que el gobierno de Campero considere que aquellos infelices habían expuesto su vida por defender a la patria en todo lo que había significado la Guerra del Pacífico hasta ese entonces y el acto heroico del 26 de mayo de un año antes en el Alto de la Alianza. Pero ni siquiera estos ruegos, esta súplica, esta representación corporativa logra ablandar al presidente Narciso Campero. Y él se ratifica en que la sentencia debe cumplirse. Y para evitarse problemas con la gente que en Sucre permanente y airadamente reclamaba por los verdaderos héroes de la batalla del Alto de la Alianza, deciden trasladarlos a Potosí y se los llevan allí, de tal manera que para el ejecútese desde lo que es hoy la Plaza 10 de Noviembre, escoltados por el batallón que los había llevado desde Sucre y el que estaba acantonado en la ciudad de Potosí, los hacen formar, después de darles el viático, de darles la extrema unción, les hacen formar en mitad de estas columnas de los batallones Ayacucho, fundamentalmente, y al son de la marcha La Cantería, que fuera el himno, la marcha oficial de los colorados de Bolivia, con la que entraron el 26 de mayo de 1880 en la batalla del Alto de la Alianza para enfrentarse al ejército 10 veces mayor de los chilenos, al grito de agárrense de los calzones rotos, que aquí entran los colorados de Bolivia. Al son de esa marcha de la Cantería, los hacen desfilar y los llevan en marcha desde lo que es la Plaza 10 de Noviembre hasta lo que actualmente constituye la terminal de buses, en cuya parte norte existe todavía remodelada una capilla, la de San Clemente, y en ese campo de San Clemente proceden amarrando a unos patíbulos que habían preparado a fusilarlos. Fusilados un lunes 8 de agosto de 1881, los 8 valientes fueron sepultados en una fosa común. La crónica narra que ninguno cayó de rodillas.
En la actualidad, los restos de los 8 colorados amotinados yacen en el cementerio Sucre de la ciudad de Potosí. Ellos no reciben ningún homenaje el 26 de mayo. En el año 1899, después de transcurridos tantísimos años, todavía el coronel Ildefonso Murguía estaba buscando que la Convención Nacional, que corresponde al Congreso Nacional actual, considerara positivamente su ascenso a general. Muchos diputados orureños habían planteado en diferentes legislaturas, se cansaron de hacerlo en algunas de ellas, pero retomaron en otras. De tal manera que en esta convención, que tuvo lugar sus reuniones y sus deliberaciones acá en Oruro, en 1899 nuevamente se plantea, y es el diputado orureño Rengel el que reactiva aquella solicitud en un afán de justicia con aquel heroico y valeroso comandante, el coronel Ildefonso Murguía. Lamentablemente, los resquemores, las revanchas, las rencillas políticas no habían desaparecido. Todavía estaban profundamente enraizadas. Y de ahí es que en esta convención, cuando se presenta ya de manera oficial, firme y desafiándolo todo, existen expresiones realmente ultrajantes, no solo para el personaje, para el héroe orureño, no solo para él, sino para la misma historia. Reclaman los diputados orureños porque es tiempo ya de hacer justicia con Ildefonso Murguía, que vivía por entonces con muchísima dificultad, en una situación precaria. Había pasado muchísimos problemas de carácter económico inclusive. ¿Y qué decían los convencionales? A tiempo de aprobar el ascenso, ratificando a José Manuel Pando, para el mismo Ismael Montes, para algún González, un civil que tuvo un ascenso con grado militar. ¿Qué decían cuando se hablaba de Ildefonso Murguía? Decían, bueno, estamos de acuerdo que se tenga que ascender al general José Manuel Pando, porque ya él en el combate ya fue ascendido, vamos a ratificar, pero tenemos que comprobar que los demás, y entre los demás estaba el coronel Murguía, realmente hicieron lo que dice que hicieron, que nos comprueben que fue así. Y cuando los diputados orureños airadamente reclamaron que nadie jamás había desmentido el valor, la bizarría, el coraje, el heroísmo de Ildefonso Murguía, no faltaron convencionales que dijeron, bueno, probablemente tengamos otra guerra, que vaya allá a ganarse las estrellas que hoy reclaman. Enterado de todo cuanto se decía en la convención, Murguía se retiró dolido por la ingratitud a que era expuesto. Se retiró a su casa realmente muy molesto, muy amargado. Se dice que en su casa decidió recostarse para descansar porque probablemente aquello le produjo una indignación sin límite. Se puso mal cerca de la medianoche y pasada la medianoche murió. Falleció el 29 de diciembre de 1899. Al día siguiente conocieron de la muerte del coronel Murguía, porque la convención se declaró en un cuarto intermedio para continuar al día siguiente. ¿Y qué dijeron los convencionales? Nos hemos enterado que ha muerto el coronel Murguía. ¡Qué pena! Hoy día teníamos que ascenderlo a general. ¡Qué lástima que se haya muerto! Entonces ese ascenso ya no procede. Veremos más bien la forma de decretar sus funerales.
y si hay manera de ayudarle, siempre y cuando tengamos recursos para que se le pueda ayudar a la familia a enterrarlo bien, porque sabemos que está con dificultades económicas. Discuten todavía la posibilidad de ayudarle con unos cuantos pesos, siempre y cuando haya dinero. Y por últimamente se sabe que no le entregaron ni lo que le habían ofrecido en efectivo. Discuten además si van a enviar una comisión para que tenga que hacer su presentación a nombre de la convención. Si pueden llevar la palabra oficial de rendirle homenaje y tributo a quien expuso su vida y expuso la de los suyos, defendiendo la patria el 26 de mayo de 1880. Décadas después, Murguía es reconocido por las autoridades regionales. Posteriormente, entre la década de los 40, el gobierno comunal reconoce en Ildefonso Murguía un personaje destacado de la historia de Bolivia y declaran ciudadano notable. Se sabe que exhumaron sus restos y lo llevaron donde es ahora el mausoleo de los notables. Allí reposan sus restos. Pero lamentablemente, hasta la ordenanza por la que se le declaró ciudadano notable se encuentra extraviada en el archivo de la alcaldía municipal. Por ello es que en esta gestión estamos procediendo a restituir esa ordenanza. Hay que restituir para la historia de Bolivia y para la historia de Oruro toda la figura y talla del orureño, ahora general Ildefonso Murguía. Hay que devolverle a los orureños esa herencia heroica y espiritual que le pertenece. Y hay que devolverle a los niños y jóvenes de nuestro departamento y de nuestro país el ejemplo de valor, de bizarría, de coraje y de heroísmo del orureño, héroe general Ildefonso Murguía. Con la granada militar de los colorados, avancemos rumbo a Linial, a paso marcial. La guerra terminó en 1883, después de casi un año y medio de intervención chilena al Perú. Bolivia perdió su acceso soberano al Océano Pacífico y todo el territorio del litoral que fue ocupado por Chile. Recuperemos nuestro mar. Y la historia se ha portado ingrata con quien dio su vida y honor por el país. Recuperemos el litoral. Un país que recuerda siempre al Batallón Colorados y desde hoy recordará que su comandante fue el orureño, coronel Ildefonso Murguía.
sueño el corazón sienta el compás de su vaivén, ondula nuestro perdón. Bendición será de nuestro sueño, la gloriosa bandera dejando la misma luz que difunde el sol desde el hondo azul, meta feliz de los que mueren en cruz. Por Bolivia igual tenemos que morir, es ascender con el más alto honor a lo inmortal del patrio porvenir. Nuestros bravos ya nos infunden su valor. Bendición será de nuestro sueño, la gloriosa bandera dejando la misma luz que difunde el sol desde el hondo azul, meta feliz de los que mueren en cruz. Por Bolivia igual tenemos que morir, es ascender con el más alto honor a lo inmortal del patrio porvenir. Nuestros bravos ya nos infunden su valor. Valor que en Sudamérica revivió el exército sin par del alma homérica que ha de ser nuestra virtud. Valor